Les habla María Camila Fernández. En primer lugar, vamos a dar un contexto sobre el país que pues elegimos. Elegimos Estados Unidos, que está en Norteamérica. En un primer momento, pues Estados Unidos está compuesto por 50 estados, cuya capital es Washington. Fue colonia de Reino Unido y eran 13 colonias, y el 4 de julio de 1776 los líderes de las 13 colonias firmaron la independencia, la declaración de independencia. También, como sabemos, Estados Unidos en la actualidad es una potencia tanto militar, económica, como en las diversas áreas. Igual es una gran influencia para Colombia. Para dar desarrollo al primer punto del taller, según la tipología de sistemas de partidos políticos de Giovanni Sartori, define cuál es el tipo de sistema vigente en el país analizado. En un primer lugar, encontramos que Sartori define el bipartidismo, donde dos partidos compiten por obtener la mayoría de escaños políticos, pues ya sea en el Congreso, y pues por lograr que su candidato pues llegue a la presidencia. Por parte de Estados Unidos encontramos que pues tiene este tipo de sistema, donde cuenta con dos partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Desde los inicios desde el momento que se constituye como Estado de Estados Unidos, decidieron los padres fundadores. Encontramos a John Adams, a Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, George Washington, entre otros, que ellos hacer la declaración de independencia de Estados Unidos también establecen que este sistema es el mejor, debido a que para el futuro, para ese momento de la historia y para el futuro, iba a ser el mejor sistema para Estados Unidos, debido a que esto ayudaba a la estabilidad política, a la estabilidad democrática y a la forma de gobernar el país, que con dos partidos era pues lo mejor, era lo ideal. Encontramos que el Partido Demócrata es un partido más liberal, cosmopolita y diverso, donde pues por su parte, pues como se menciona, es un poco más liberal y tiene una visión un poco más diversa o un poco más en pro de la igualdad. Encontramos que apoya el matrimonio de las personas del mismo sexo, igual que está en pro de ver las políticas migratorias un poco más flexibles, entre otros temas. Encontramos que el Partido Republicano, por su parte, es un partido más conservador y conserva los valores cristianos, donde este es como lo acabo de mencionar, es un poco más conservador. Está en contra del matrimonio pues de personas del mismo sexo, así como está en pro de que las armas se puedan vender como se hace hoy en día, pues de una forma indiscriminada, así como está a favor de que de la política migratoria que se establece actualmente, que es un poco pues en contra de los migrantes, o que pues su expulsión sea mucho más fácil por las políticas actuales. En segundo punto, encontramos en el país que se está analizando se puede evidenciar la ley de hierro de la oligarquía en los países dominantes. En primer lugar, la ley de hierro de la oligarquía sí se puede ver reflejada en los partidos de Estados Unidos. En primer lugar, encontramos que la ley de hierro está inmersa en todos los países del mundo, igual que pues en las diversas personas, ya que el hombre pues de por sí quiere buscar seguridad y velar por sus intereses para alcanzar el poder. En los diversos partidos políticos se puede evidenciar que los miembros pues de estos quieren que sus intereses estén por encima de los demás miembros. La ley de hierro se puede ver en la realidad política, que incluso puede poner en jaque o puede verse que la democracia a veces no es tan efectiva, o que encontramos ciertos baches en ella.
debido a que, digamos que si los miembros de algún partido pueda que tengan más dinero, presenten más incentivos que pues los otros miembros, pueda que sean estos los que logren poner un candidato y pues incluso alcanzar el poder. Encontramos en la ley, encontramos en el Partido Republicano el caso del expresidente George Bush, donde en su momento él, sus aliados y los contribuyentes digamos, de su partido y pues de su campaña fueron, bueno, tuvieron un poco la responsabilidad en la gran recesión, debido a que no tomaron grandes medidas y debido a que pues si las tomaban pues ellos iban a ver perjudicados e incluso iban a perder grandes cantidades de dinero. Entonces pues al no tomar acciones ellos no se perjudicaron, pero pues sí lo hicieron a la clase media, donde pues perdieron dinero y pues algunos no pudieron pues salir a flote y pues quedaron en la bancarrota. Por el otro lado encontramos el Partido Demócrata, donde en 2016 Bernie Sanders era atractivo para el partido, y digamos las propuestas que él tenía eran interesantes, eran de izquierda, donde pues él era la persona como que sonaba para ser el candidato del partido para las elecciones presidenciales. Pero encontramos a dos grandes influyentes, a Thunder y Brock, que hicieron, bueno, desprestigiaron la imagen de Bernie Sanders, hicieron que los demás miembros del partido votaran en contra, donde pues generaron que sus intereses los pudieran verse mejor representados por Hillary Clinton, donde pues ella a la final fue la candidata para presidencia del 2016. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mayra Pérez. Para continuar con la exposición, yo voy a hablar acerca de los puntos 3, 4 y 5. El punto 3 hace referencia a la definición y clasificación de los grupos de presión. Identifique, clasifique y defina qué grupos de presión se encuentran vigentes en el sistema político del país que está analizando, incluyendo los posibles escenarios de lobby. Entonces, nuestro país que hemos venido trabajando desde Estados Unidos, en Estados Unidos los antecedentes de los primeros grupos de presión que surgieron fueron a partir de finales del siglo XVIII, en donde se levantaron diferentes grupos políticos y asociaciones con el fin de buscar objetivos preindependentistas y también pues un objetivo específico de estos o principal de ellos era acudir al cabildeo, en donde se escucharan sus ideas y donde muchas de ellas se plasmaran en la Constitución. Entonces fue el gobierno estadounidense, con el fin de minimizar dichos efectos negativos de la actividad de estos grupos de presión, los cuales se relacionaban también con el soborno y la corrupción en el sistema político. Entonces fue a partir de 1946 donde Estados Unidos decidió acoger estos grupos de presión, y fue a través de la ley denominada Acta Federal del Registro de Cabildeo, o la misma denominada Federal Regulation of Lobbying, en donde se estableció la primera legislación en donde se establecía la diferente actividad de los grupos de presión en el país. Cabe resaltar que en Estados Unidos estos grupos de presión tienen un gran peso tanto en la política como en la sociedad, ya que muchos de estos buscan lograr objetivos que beneficien directamente a la ciudadanía. Dentro de estos grupos resaltamos, ya que existen muchos grupos, pero dentro de estos resaltamos el Sierra Club. Este grupo de presión busca trabajar fuertemente en la conservación y la historia ambiental. También está el grupo Citizens Climate Lobby. Este trabaja arduamente para solucionar la crisis climática. Y también tenemos el Represents Us, que lucha por un cabildeo transparente y sin corrupción. El siguiente punto, el punto número 4,
Con base al modelo simplificado del sistema político planteado por David Easton, desarrolló un análisis en función de contrastar cómo ha sido el desarrollo de la coyuntura por COVID-19 del país, analizado y comparado con el caso colombiano. Entonces nuestro país de estudio es Estados Unidos y nuestro país a comparar es Colombia. El input en esta actividad, el primero es acerca de evitar el tema fue el evitar la propagación del virus. Entonces, como output, en Estados Unidos se establecieron diferentes medidas con el fin de evitar dicha propagación. Uno de estos fue la cuarentena obligatoria, el cierre de fronteras, se invitaba a realizarse pruebas masivas de COVID para verificar que la gente no se enfermara y pues también tuviera el preventivo aislamiento en caso de que tuvieran el virus. También existieron prohibiciones de viajes, cierre del aeropuerto, suspensión de grandes reuniones y cierre de escuelas y negocios. En cuanto a Colombia, también existieron diferentes medidas con el fin de evitar la propagación del virus. También se hizo cierre de instituciones educativas, se hizo la prohibición de eventos masivos y diferentes precauciones individuales como fue el uso de desinfectantes, de lavado continuo de manos, el distanciamiento físico y algunas otras medidas también. El siguiente input es acerca de la salud. Entonces, en Estados Unidos se brindó la asistencia médica correspondiente a todas aquellas personas infectadas por el COVID, pero la cifra fue tan alta que pues, el 26 de marzo del 2020 Estados Unidos superó la cantidad de muertes en el país, superando Italia y, y pues varios otros países en el mundo. En cuanto a Colombia, se brindó la asistencia médica que estaba al alcance de la salud, ya que pues evidentemente muchos departamentos del país no contaban con clínicas y hospitales suficientes para atender la crisis. En este caso se dio muy común en los hospitales de Santa Marta, los cuales no contaban con las medidas necesarias para brindar la atención médica y por eso pues también hubo un alto número de contagio y de fallecimiento en varias partes del país. El siguiente input fue acerca del empleo. En Estados Unidos se implementaron diferentes medidas para que muchos ciudadanos trabajaran desde casa y hubiese mayor aprovechamiento de la tecnología. Se establecieron clases online, mucha gente pues empezó a trabajar desde casa y así pues la economía del país se seguía activando. En cuanto a Colombia, la pandemia de COVID tuvo una tasa de desempleo muy alta, ya que pues muchas empresas, muchos negocios tuvieron que cerrar sus instalaciones. Quienes podían trabajar desde casa lo podían hacer, pero quienes no podían generar un ingreso a su familia. Y por otro lado, pues había muchas personas que no podían como estar en casa, entonces igual tenían que salir a buscar un empleo. En cuanto a los recursos económicos, el siguiente input en recursos económicos, en Estados Unidos se estableció un bono mensual para todas las familias y personas que tuvieran que abandonar sus trabajos por culpa de la crisis sanitaria. Esto pues ayudó y benefició para que muchos pudieran tener y suplir sus necesidades básicas durante estos meses de crisis. En Colombia también se implementaron programas como fue el programa de apoyo al empleo, en donde otorgaban un apoyo del 40% de un salario mínimo por cada empleado de empresa. Pero aquí cabe resaltar que había muchas familias que no tenían el apoyo económico y que también necesitaban suplir sus necesidades, entonces muchos de ellos, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, tenían que seguir saliendo a trabajar con el fin de buscar estos recursos para el sostenimiento de sus familias.
Y el último input establecido fue el tema del sistema de vacunación. En Estados Unidos, este fue uno de los primeros países en el mundo, junto con Canadá, en recibir los primeros lotes de vacuna desarrollada por Pfizer. Y, y ellos pues iniciaron su jornada de vacunación eh, rápidamente, a diferencia de otros países, como fue el caso de Colombia, que fue hasta el 1 de marzo del 2021 donde empezó la vacunación contra el COVID. Y, y pues igual también Colombia recibió una dosis, una cantidad de dosis que fueron 3 millones aproximadamente para iniciar con la jornada de vacunación que se realizó primeramente a todo el sistema de salud y el gobierno. El último punto es el tema con base a la clasificación del sistema político según Constitución desarrollada por Gonzalo Reyes, identifique y argumente cómo son los 5 criterios del país y del Senado. El primer criterio es acerca de la institución. El primer criterio en Estados Unidos podemos definir la institución formal como el presidencialismo, en donde el presidente de la nación es electo mediante el sufragio popular. El segundo criterio es la institución informal, es catalogada como dependiente. El sistema de gobierno americano ha sido diseñado para que los ciudadanos puedan ejercer sus diferentes inquietudes. El tercer criterio, podemos definir las instituciones dogmáticas dentro del sistema político liberal, ya que el sistema político liberal es un sistema que promueve las libertades de los diferentes ciudadanos en el país. Y tenemos un cuarto criterio, podemos allí definir a las instituciones de participación indirecta como los sistemas competitivos. El país norteamericano cuenta con la participación de diferentes instituciones como son los partidos políticos. La elección del presidente es indirecta a través de compromisarios y grandes electores. El quinto criterio de las instituciones de participación directa. Aquí decimos que existe pues una institución de participación directa, es el referéndum. En Estados Unidos cuenta con instituciones con participación directa como son las instituciones directas para cumplir con la democracia directa. Muchas gracias, profesor, por su atención.